Saludos y bendiciones a toda la casa TG y a todos aquellos que nos pueden escuchar a través de las redes sociales, especialmente en YouTube, donde estamos haciendo esta grabación. Hoy el tema es de escatología bíblica y precisamente quiero presentar los acontecimientos futuros eh, acerca de lo que Dios dice en su palabra sobre esto. Entonces, pusimos el orden la semana pasada, que es el arrebatamiento de la iglesia, el periodo de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo visible al mundo y el milenio. La semana pasada, en la lección pasada, pues hablamos acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la gran tribulación. Y para ponernos en contexto sobre este asunto, donde es el período de la gran tribulación, quiero que observes bien detalladamente lo que los teólogos pueden y dicen acerca de las dispensaciones. Entonces, se contemplan, siempre se ha dicho que son 7 dispensaciones que rigen todo el gobierno de Dios a través de la humanidad, porque a algunos les parece que Dios como que está aislado de lo que hace la gente, lo que hace el mundo, pero sencillamente Dios no está aislado. Dios contempló, según los expertos en teología, lo que son las dispensaciones, periodos de tiempo, y que se señalan desde el Antiguo Testamento y en el recorrido también del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Y allí tenemos que quienes están dispensando, quienes tienen el liderazgo de esta dispensación, son la primera pareja, Adán y Eva. Entonces, cabe señalar que toda dispensación siempre terminó con un juicio. Y por eso voy a mencionarte las 7 dispensaciones con el juicio con que finalizó esta dispensación. En el caso de la dispensación de la inocencia, cuyos líderes eran Adán y Eva, terminó con el juicio de la expulsión del Edén. Es una historia que tú has leído constantemente y que no viene a colación para tratar. La dispensación de la conciencia, que es en el tiempo de Noé y su familia, y el juicio que se llevó a cabo, que cerró esta dispensación, fue el diluvio. Luego viene la tercera dispensación y es del gobierno humano en la época o el periodo de Nimrod, el primer reino después del diluvio. Esta dispensación del gobierno humano es cuando el hombre comienza a gobernar sin Dios. Su juicio terminó con la Torre de Babel, es decir, la confusión del lenguaje, del único lenguaje que tenía, originando más de 120 lenguajes para el momento. La dispensación de la promesa, el dispensador o administrador de esta dispensación fueron Abraham y Sara, y el juicio terminó con la destrucción. El final de esta dispensación terminó con el juicio de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Luego tenemos la dispensación de la ley en el periodo del Imperio Romano y terminó con el juicio de la muerte de Cristo en la cruz. Luego viene la dispensación, que sería la sexta dispensación, la dispensación de la gracia, que es la era de la iglesia. Comienza cuando Cristo establece la iglesia en el día de Pentecostés y es la misma era del Espíritu Santo. Esta dispensación de la gracia terminará con el juicio de la gran tribulación, que es el tema que nos compete hablar en este día. Luego viene la séptima y última dispensación, que es la dispensación del reino. Es el trato de Dios con Israel y las naciones. Y terminará con el juicio de el gran trono blanco. Entonces, eso es para ponerte en contexto. Y hablaremos entonces de lo que es la gran tribulación, que está ubicado en la dispensación de la gracia e indica la culminación de este periodo. Entonces, es de suma importancia conocer, saber que Dios ya tiene todo preestablecido. Es decir, a Dios no lo va a sorprender nada, ni un coronavirus, ni cualquier
facultad que el ser humano quiera atribuirse como un ser, un ente superior que puede incluso controlar al mismo Dios. No. El coronavirus, quiero decirte en esta hora, es un bebé de pecho comparado con lo que va a suceder en la gran tribulación. La gente está temblando con el coronavirus y la gente está atemorizada porque no quiere morir de coronavirus. Todo el mundo pensaba que tenía el control sobre su vida, pero esta pandemia ha demostrado que no tiene control sobre nada. El único control que tenemos es con nuestras decisiones sobre nosotros mismos. Entonces, ¿qué es la gran tribulación? Es la pregunta en este momento. La tribulación es un asunto que encierra a la gran tribulación. Es un futuro período de tiempo cuando el Señor llevará a cabo al menos dos aspectos de su plan. Reitero, Dios está en control. Número uno, Él concluirá su disciplina a la nación de Israel. Daniel 9, 24 nos señala eso y también el versículo 2. Él concluirá su disciplina a la nación de Israel. 2. Él juzgará la incredulidad y la maldad de los habitantes del mundo. Es decir, que la gran tribulación es para probar a todos los moradores de la tierra. Así dice el libro de Apocalipsis. La duración de la tribulación es de 7 años. Esto es determinado por una comprensión de las 70 semanas de Daniel, que aparece en el capítulo 9, versos 24 al 27, y que no nos vamos a extender en esta hora acerca de esta semana de Daniel, solo vamos a mencionar algunas cosas, pero quiero que sepas que la tribulación durará 7 años, solo que se va a dividir en dos partes. En la primera habrá una aparente paz y en la segunda vendrá no una tribulación, sino la gran tribulación. Entonces, la gran tribulación es la última mitad del periodo de la tribulación, con 3 años y medio de duración, y se distingue del periodo de la tribulación porque la bestia o anticristo será revelado, y aparentemente ahí habrá paz, y la ira de Dios va a mostrar quién es este personaje, entonces va a intensificar todo lo que es este periodo. Además, en este punto es importante enfatizar que la tribulación y la gran tribulación no son dos términos diferentes. Dentro de la escatología, el estudio de las cosas futuras, que eso es lo que significa escatología, el estudio de las cosas futuras, y esto lo basamos en la palabra de Dios, la tribulación se refiere a todo el periodo de los 7 años, mientras que la gran tribulación se refiere a la segunda mitad de la tribulación. Entonces, si ya nos ponemos en contexto en qué dispensación estaba para ocurrir la gran tribulación está dentro de la dispensación de la gracia, que es el tiempo de la iglesia y del Espíritu Santo, y que terminará con el juicio de la gran tribulación. Y la gran tribulación asimismo le pondrá fin Dios a esa gran tribulación cuando Jesucristo aparezca visiblemente en las nubes, cuando todo ojo le verá. Entonces, el mismo Cristo usó la frase de la gran tribulación con referencia a la última mitad de la tribulación. En Mateo 24, 21 el Señor dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, que si algunos están asustados con esto del coronavirus, te podrás imaginar en la gran tribulación, cuando ya la iglesia no esté, porque ya hablamos la lección pasada, será arrebatada antes de la gran tribulación. Algunos tienen la postura teológica de que la iglesia sí pasará por la gran tribulación, confundiendo el hecho de que esto que la Biblia habla de los creyentes que estarán en la gran tribulación o de los escogidos, se refiere específicamente a Israel. Todo el capítulo 24 del libro de San Mateo te va a hablar es de
la relación o el trato de Dios con Israel para disciplinarlo y puedan volverse a Él. No se trata de la iglesia. Él la escogió, la santificó y no nos ha llamado Dios, como dice Pablo a los tesalonicenses, a ira. No nos ha llamado Dios a ira, sino a alcanzar su misericordia. En este verso que hablamos de Mateo 24, 21, donde el Señor dice que no ha habido desde el principio del mundo una gran tribulación como esta, ni la habrá, se está refiriendo al evento de Mateo 24, 15, el cual describe la revelación de la abominación desoladora, el hombre que es también conocido como el anticristo. También Jesús declara en Mateo 24, 29, 30, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De eso hablaremos posteriormente, de la venida del Señor visible para todo el mundo, pero Él es quien le pondrá fin a la gran tribulación. En este pasaje Jesús define la gran tribulación como el principio de la revelación de la abominación desoladora y termina con la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de la desolación, de la abominación desoladora, se está refiriendo a cuando el anticristo engaña a la nación de Israel haciéndose pasar como el Mesías. Porque como no recibieron al propio Mesías, recibirán a un falso Mesías, porque harán pacto de mentira con él y eso les traerá las consecuencias de un engaño, un desarme nuclear, desarme armamentístico, y ellos serán expuestos a ser unas víctimas realmente en una forma terrible, y es donde el Señor los salvará a ellos con su regreso en gloria en las nubes, pero acompañado de su iglesia que ya arrebató. Entonces, la gran tribulación, como dijo el Señor en otros pasajes, son cosas que tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, el pasaje de Daniel 12, en la primera parte del versículo 1, dice, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Parece que Jesús estaba citando este verso también de Daniel cuando hablaba estas palabras registradas en Mateo 24, 21. También refiriéndose a la gran tribulación, está Jeremías 37, a cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, es decir, para la nación de Israel, pero de ella será librado. La frase angustia para Jacob se refiere a la nación de Israel, la cual experimentará persecución y desastres naturales como nunca antes se hayan visto. De manera que será tiempo de gran angustia y será tiempo de persecución para la nación de Israel. Quiero decirte que es mucho más profundo este tema de lo que estamos hablando, pero quiero dejarte con este sabor de querer aprender más, y si tenemos que hacer otro video pues lo haremos. Pero la gran tribulación, dice la misma escritura en ese capítulo 24, que aún los valientes, los capitanes, los generales se desmayarán, porque esto es un periodo donde realmente se requiere el conocimiento de saber que la iglesia no pasará por allí, pero que si alguien llegara a quedarse del arrebatamiento de la iglesia, será muy terrible, más aún si tiene el conocimiento de la palabra del Señor. Bendiciones sobreabundantes, y ruego a Dios que esta palabra pueda despertar en ti el ánimo de saber que Dios está listo para alcanzar con su misericordia al que pueda oír estas palabras. Vendrán próximos videos para hablar de este tema y quiero oír tus comentarios. Puedes darle clic que te gusta y que realmente estás interesado en el tema. Bendiciones sobreabundantes, pero antes quiero orar. Quiero que hagamos una oración y me hagas saber de cuán bendición puede ser este tema y cuán interesado estás en él. Inclina tu rostro, por favor, y repite conmigo. Padre, te doy gracias por escuchar este tema, porque tú me inquietas a conocer lo que es el futuro basado en tu palabra. Toca mi corazón en este momento
y permíteme honrarte, Señor. Ser humilde para escuchar y para aprender. En el nombre de Jesús. Amén y amén.